Buen día, mi nombre es Raquel Romero Puentes, soy docente de la asignatura de limnología. El día de hoy vamos a hablar de el monitoreo de parámetros físico-químicos en calidad del agua, básicamente enfocado pues a la revisión o al monitoreo de ecosistemas acuáticos. Entonces tenemos acá estas sondas multiparamétricas, en este caso pues sondas que nos van a permitir medir los niveles de pH, de oxígeno disuelto y de conductividad eléctrica, que está muy relacionada con los sólidos disueltos. ¿Por qué es importante el monitoreo de estos parámetros en ecosistemas? Es importante medir el oxígeno disuelto, ya que condiciona básicamente la vida de todos los organismos acuáticos y la productividad en los mismos ecosistemas. Entonces, el oxígeno disuelto es el que permite pues la respiración en estos ecosistemas, produce gracias a la fotosíntesis de la vegetación en estos ecosistemas, que puede ser la vegetación riparia, pero principalmente de la vegetación constituida por las algas y las macrófitas sumergidas o emergentes, que encontramos como por ejemplo en lagos, humedales y demás. Gracias a la fotosíntesis pues, de estas plantas se produce el oxígeno, que va a permitir la vida de invertebrados, pero también la vida de peces, mamíferos y demás organismos que interaccionan con el ecosistema. Entonces, con esta sonda que tenemos aquí previamente calibrada, vamos a hacer la medición de oxígeno. Hemos tomado una muestra de agua del río Vicachá, que queda aquí en la ciudad de Bogotá, y vamos a hacer la medición de estos parámetros. Nos está indicando una concentración relativamente baja de 4.32 partes por millón o miligramos por litro, que pues esta concentración sí afectaría la vida de la mayoría de los organismos acuáticos, que están en el límite superior del rango más bajo de oxígeno para la vida en los ecosistemas acuáticos. Vamos acá a medir la conductividad eléctrica, también con una sonda ya previamente calibrada, y estamos esperando que estabilice la lectura. La conductividad eléctrica nos permite hacer una medida indirecta de la concentración de sólidos disueltos. Es importante monitorear los sólidos disueltos, ya que altas concentraciones de sólidos disueltos y sólidos suspendidos pues no permiten la entrada suficiente de luz a los ecosistemas, dificulta pues la entrada de luz, y si se dificulta la entrada de luz, se dificulta el proceso fotosintético, que es básicamente la producción primaria de la que dependen todos los organismos en los ecosistemas. Recordemos que la conductividad eléctrica es una medida indirecta de los sólidos disueltos. Entonces, ya con nuestra sonda calibrada, este valor de conductividad eléctrica para la muestra de agua del río Vicachá nos está indicando un valor bajo, alrededor de 54 microsiemens por centímetro. Entonces hay una baja concentración de sales y de iones. Pues acá cabe recordar que hemos tomado esta muestra durante el periodo húmedo de lluvias, por lo que podría estar mayormente disueltas las sales y iones. También tenemos acá el termómetro de mercurio, que nos está indicando alrededor de 16 grados centígrados la temperatura. La temperatura pues del agua. El pH es importante también medirlo en los cuerpos de agua, ya que es el que permite que se den ciertas reacciones o que estén también disponibles los nutrientes, ¿sí? Y afecta pues también la supervivencia de los organismos. Entonces lo ideal es que las aguas no sean ni muy ácidas, porque va a dificultar la vida de muchos organismos, y está relacionado también con la concentración de CO2 disuelto en el agua, el CO2 pues que se fija a través de las algas y la vegetación. Entonces, entre más CO2 haya en el agua, pues se va a dar un proceso paulatino de acidificación, como lo que está ocurriendo en los océanos por el cambio climático del calentamiento global, básicamente. Entonces, en este caso estamos midiendo un pH de 7 unidades, que es un pH básicamente neutro, y a este pH pues es normal la vida en los ecosistemas, digamos que facilita la vida de la mayoría de los organismos. Bueno, entonces básicamente aquí hemos medido 4 parámetros físico-químicos que se monitorean regularmente en cuerpos de agua
y estos parámetros físico-químicos pues complementan los monitoreos de diversidad biológica y ecología funcional que podemos hacer en los cuerpos de agua. Bueno, ahora les quiero comentar acerca de la colección hidrobiológica que tiene la Universidad Manuela Beltrán. Esta colección pues está compuesta de organismos vertebrados y también de macroinvertebrados que se han colectado a través de diferentes estudios de investigación que se han hecho en la sabana de Bogotá, gracias pues a los profesores del área ambiental. En este caso tenemos el monitoreo de, como les decía, por ejemplo, del pez capitán, que es una especie amenazada de extinción, es una especie endémica de la sabana cundiboyacense. Entonces van a encontrar varias muestras de pez capitán recogidas a lo largo pues, de los principales ríos de la sabana de Bogotá, que hacen parte pues, de la cuenca del Magdalena. También tenemos otras especies que son de interés, por ejemplo, en ingeniería ambiental sanitaria, como esta especie, que en este caso es un Tubifex sp, este es un gusano de lodo, y es bastante interesante porque él es un bioindicador de cuerpos de agua contaminados. Entonces este gusano de lodo que se alimenta de sedimentos sobrevive a aguas contaminadas, básicamente con materia orgánica. También tenemos acá un ejemplo de pues, las muchas especies y organismos que hay en la colección. Tenemos un ejemplo de sanguijuelas dulceacuícolas. Estas sanguijuelas dulceacuícolas pues, ayudan a ser controladores biológicos. Ellas consumen pequeños invertebrados y no son hematófagas. ¿Listo? Y bueno, lo que les contaba del pez capitán. Y también tenemos acá unos pequeños insectos dulceacuícolas. La idea es que ustedes, cuando vengan a su práctica integrada, pues puedan conocer la colección hidrobiológica que tiene la universidad, la importancia de mantener estas colecciones, estos monitoreos, precisamente, valga la redundancia, para el monitoreo de la diversidad y saber si las poblaciones de todas estas especies están disminuyendo o si se mantienen para la conservación de los ecosistemas. Tenemos acá pues el estereoscopio, en donde en la práctica lo que vamos a hacer es poder mirar en el estereoscopio varios de estos organismos, en este caso pues los macroinvertebrados acuáticos. Hoy abordamos el tema del monitoreo y la medición de parámetros físico-químicos y quisiera dejarles esta pregunta. ¿Por qué es importante medir la temperatura junto con el oxígeno disuelto en los cuerpos de agua? La temperatura, si bien condiciona los procesos fisiológicos de la mayoría de los organismos, también condiciona la solubilidad del oxígeno disuelto. Entonces, a mayor temperatura, menor solubilidad de oxígeno disuelto, lo que quiere decir que hay una menor concentración de oxígeno disuelto. Esto es importante porque a niveles bajos de oxígeno disuelto, pues muchos organismos no van a sobrevivir y las poblaciones se van a disminuir. Es importante tener en cuenta en ingeniería ambiental que, por ejemplo, los vertimientos de aguas industriales vienen con la temperatura mayor a la que tienen los cuerpos receptores. Entonces, un incremento de la temperatura nos va a bajar los niveles de oxígeno disuelto que ya puede llevar el cuerpo de agua natural. Espero que este corto video les haya sido de utilidad y recuerden que va a ser parte de lo que vamos a trabajar en la práctica integrada que vamos a tener aquí en Bogotá. Recordemos pues la conservación de los ecosistemas lénticos y lóticos, y recuerda que la UMB va a donde tú estás.